En Curiosos seguimos transitando el centenario de la Reforma Universitaria y hoy nos vamos a ocupar de una figura clave en lo que fue la reforma estudiantil de 1918, Deodoro Roca, uno de los más grandes pensadores. Sus escritos no fueron publicados nunca en vida, sin embargo hay una serie de textos circunstanciales tales como manifiestos, proclamas, discursos e incluso notas periodísticas y algunas reflexiones estéticas, y como su trabajo como juristas que han sido recopilados en un texto publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. En Curiosos por Naturaleza, hoy vamos a hablar de la figura de Deodoro Roca. Hola curiosos y curiosas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Curiosos por Naturaleza. Hoy vamos a hablar de Deodoro Roca y para eso estamos con Guillermo Vázquez, quien es uno de los coeditores de la obra reunida de Deodoro Roca, un libro que habla acerca de este personaje emblemático de la reforma universitaria. Guille, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un gusto que estés acá. Guille, a partir del trabajo que has realizado investigando sobre la figura de Deodoro, decime a nivel personal, ¿no? ¿Qué imagen te queda de Deodoro? Bueno, era un tipo con muchísimas curiosidades intelectuales, con vinculaciones políticas muy plurales. Creo yo que era también una persona que tenía muchos enemigos o se había buscado un conjunto de disputas muy amplias y bien interesantes en la época, pero que llevaba estas disputas no con una sacralidad, sino con una cierta alegría, con una cierta ironía, como Voltaire, como otros personajes de la historia. Y creo que era un tipo que tenía ocupaciones tanto como abogado, como defensor de presos políticos, como político propiamente, también como docente universitario y armando un conjunto de cuestiones académicas vinculadas a la reforma universitaria, que no eran, digamos, planos que estuvieran separados entre sí, sino que él de alguna manera siempre trataba de unirlos. Claro, logró amalgamarlos. Exactamente, en sus escritos jurídicos había citas de cultura extraordinarias, al mismo tiempo en sus escritos sobre ciertos autores pensaba muchísimo la realidad de su tiempo. Eso me pareció asombroso, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a seguir hablando de Deodoro Roca, este personaje clave de la reforma universitaria, pero ahora llegó el momento de hacer un brevísimo corte. Guille, te quedas con nosotros y seguimos charlando, ¿no? Por supuesto. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Curiosos por Naturaleza. Los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve velador. Seguimos en Curiosos por Naturaleza en este programa dedicado a la figura de Deodoro Roca y estamos con Guillermo Vázquez, quien fue coeditor de la obra reunida de Deodoro Roca. Contanos, Guille, no sé, ¿cómo fue el trabajo de reunir la obra? Porque si bien tengo entendido, muchos de sus escritos se perdieron en los años 70 cuando los milicos prendieron fuego el estudio de sus descendientes, ¿no? Así es. Bueno, Deodoro tenía dos hijos, uno Marcelo Roca y el otro Gustavo Roca. Gustavo fue un extraordinario militante político y abogado defensor de presos políticos en los años 60 y 70. En ese entonces era, junto con Lucio Garzón Maceda, uno de los estudios jurídicos de mayor trascendencia en cuanto a la defensa de presos políticos y un conjunto de causas que ellos militaban. En ese momento efectivamente hubo por lo menos 2 atentados en los cuales se le secuestraron cosas, pero también se le prendió fuego ese estudio. Y ahí se perdió muchísimo material de Deodoro, no solamente libros que él le había dado a su hijo, sino también fundamentalmente un conjunto de escritos, de cartas, de material inédito que está lamentablemente desaparecido. Entre otras de las tragedias de la dictadura, una de ellas fue que la obra de un enorme referente político y cultural como Deodoro Roca la tengamos lo más completa que se pueda, pero no del todo. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo fue reunirla desde distintos lugares? Calculo que la familia aportó algo, ¿cómo fue? Sí, totalmente, Franco. La familia fue fundamental, sobre todo una de sus nietas, hija de Marcelo,
Cristina Roca, Kiki Roca, una artista muy importante de Córdoba. En el año 2007 comenzamos a trabajar durante el rectorado de Carolina Escoto con Diego Tatiana en la editorial de la UNC. Hicimos ahí, en primer lugar, más o menos hacer una recapitulación de lo que había editado. Había varias compilaciones de libros que habían editado muchos amigos de Deodoro Roca. El caso de Gregorio Berman, por ejemplo, que hizo compilaciones de Santiago Montserrat, y tratamos sobre el material que nos había dado Cristina Roca, ver un poco qué cuestiones ahí no se habían editado, y efectivamente había mucho material inédito. Cosas que habían sido publicadas en diarios de la época que después no se habían vuelto a imprimir, cartas inéditas a políticos de Córdoba o a figuras intelectuales, materiales que por ahí pensaba publicar pero que no había publicado del todo, siempre y cuando teniendo en cuenta que la obra de Deodoro Roca es una obra que no ha sido editada a su juicio, digamos, con intenciones, en forma de libro, y que tampoco tiene textos muy largos, salvo su tesis doctoral, que fue publicada en el primer volumen de la obra reunida que referís vos, y algunos escritos jurídicos que son alegatos de muchísimas páginas y que son realmente piezas literarias extraordinarias, claro, ¿no? Y este libro que viene a aportar de nuevo a lo que se conoce acerca de lo que ya tiene publicado Bueno, en primer lugar no tuvimos ningún criterio de exclusión, cosa que uno notaba por ahí que en las otras compilaciones se tomaba más una tendencia, lo cual es lógico, ¿no? Sí, Todo sí, editor, tiene una línea, por exactamente. En este caso hicimos 4 volúmenes, tratamos de hacer una división temática. Primero las cuestiones universitarias, que es todo lo que Deodoro escribió sobre la universidad. Entre ellos su tesis doctoral, que es una tesis extraordinaria sobre la doctrina Monroe y Draco de Estados Unidos, que es la doctrina imperial de Estados Unidos para América Latina. Una doctrina muy crítica, una tesis muy crítica de esa doctrina, la de Deodoro. Después hicimos el volumen más extenso, que es la obra crítica cultural de Deodoro Roca, que se llama Estética y Crítica. Deodoro fue, además de un abogado y de un político y de un académico importante, fue un curioso intelectual del arte, también fue pintor extraordinario y muy avanzado para la época. Estaba absolutamente atento de las vanguardias artísticas, culturales que había en ese entonces, y escribía textos maravillosos sobre todo lo que iba surgiendo. Y después editamos los escritos, lo que se llamó los escritos jurídicos y de militancias, que son defensas de presos políticos, que son alegatos en causas sociales de mucha relevancia en Córdoba. También textos. Deodoro fue un gran creador de instituciones vinculadas a los derechos humanos, vinculadas a las defensas de presos políticos, vinculadas al asilo político. Después el último escrito está muy vinculado a el último volumen, digo, fueron los escritos políticos, y ahí ya hay una gran amalgama de textos que van desde pensar el fascismo europeo hasta, por supuesto, también los golpes, el primer golpe militar en Argentina en el año 30, del cual Deodoro fue muy crítico, a pesar de que él también era crítico de la última etapa del gobierno de Irigoyen, y también de pensar todo un proceso que él creía que había que hacer, de conformar un frente popular en Argentina y en América Latina a los fines de resistir todo este conjunto de décadas infames en el continente, que azotaban, por supuesto, las ideas más progresistas que tenía él y su generación. Seguramente textos que ahora van a cobrar un montón de relevancia en el contexto actual también. Te invito, ¿qué te parece, Guille?, a ver a José y Diego, que estuvieron en la donación que hizo la familia de Deodoro Roca, de la biblioteca personal de Deodoro, a la Facultad de Humanidades, si no me equivoco. Más de 2000 volúmenes, vamos a verlo. Así. Mira, Diego, ¿ves? Esta es la parte de la biblioteca de Deodoro Roca que la familia le donó a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Mirá, el libro que había en ese momento. Fíjate, Freud sabe que leía mucho. Sí, pero mira, ahí también hay literatura en la biblioteca. No, y fíjate, la dedicatoria. Por ejemplo, me parece que es de poesía. Rafael Alberti le pone: para el gran Deodoro, con un abrazo, Rafael Alberti. Bueno, acá hay uno de Taborda. En realidad, como en el primer pantallazo, estos libros están buenos por esto, ¿no? O sea, por la riqueza que tiene, como que te va definiendo quiénes eran las personas con las que se relacionaba Deodoro también. Y bueno, es súper importante que la familia haya decidido donarla a una biblioteca con acceso público. Escúchame, ¿ahora no es que se hace el acto de manera formal, la entrega de esta biblioteca? Claro, ahora es el acto en donde formalmente se va a donar esta biblioteca a la Universidad Nacional de Córdoba,
Si te parece, podemos hablar con alguno de los familiares que nos cuenten por qué deciden tener esta biblioteca, que tiene, me imagino que es un tesoro familiar, y bueno, cuál es la relación que ellos creen que Deodoro tenía con estos libros y cómo esto incidió en su forma de escribir. Sí. Perfecto. Libros de Taborda, libros de filosofía de Hegel, de Engels, bueno, los de Marx los tuvimos que esconder. Y bueno, y en la colección Sur, parte de la colección Sur. Y después, bueno, qué sé yo, no sé, de todos los clásicos y de los no clásicos de la época. El pensamiento de él me parece que acompaña la idea de que esto fuese donado y no quedara desparramado en alguno. Vos te llevas cuánto, vos te llevas esto, ¿qué sentido tenía? Es un desperdicio. Él fue abogado, fue escritor, fue un militante, digamos, fue creador de instituciones, fue contestatario, digamos. Entonces, me parecía que con mis hermanos acordábamos de que, bueno, filosofía resguardaba, estaba como más cerca, más crítico. Él siempre decía una cosa: la obra individual está todo bien, lo decía de otras formas, obviamente, como no yo, pero la obra colectiva es fundamental. Entonces, él no entendía la construcción del conocimiento de ese intelectual encerrado, la discusión. Entonces, lo que se construía, para mí ha tenido, digamos, pues eran discusiones en su estudio. Claro. Entonces de eso se alimentaba, de la obra de uno, de la obra del otro. Ahora, yo compruebo que lo que dice el manifiesto, todas las premisas del manifiesto, se repiten en todos sus escritos posteriores. El antirracismo, digamos, o sea, la lucha de clase, los planteos de lucha de clase, para mí con una actualidad increíble, con problemáticas sobre los medios de difusión. Pareciera que todo lo que estamos viviendo en el presente, políticamente, socialmente, reeditara y el pensamiento de Deodoro y toda esta gente, pero no solamente es Deodoro. Yo creo que era súper inteligente, que era culto, que era una persona de acciones, de concretar. Y aparte, digamos, yo aprendí algo de él, que es cuando él dice: el puro universitario es una monstruosidad. Y si uno lo lleva a otros ámbitos, es lo mismo. Y es un planteo filosófico muy profundo eso. Porque esta cosa de no contaminarse, ni políticamente, o sea, yo me mantengo en este carril para que nada me perturbe. Claro. Y él lo que planteaba justamente era la contaminación, claro, donde a vos te interpele todo lo que te pasa. Y después verás qué hacer. Bien, veíamos entonces ahí el acto de donación, ¿no? de este importante volumen de libros, porque una biblioteca bastante grande, 2.000 ejemplares que fueron donados a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Cuál va a ser el destino de estos libros, ¿no? Bueno, mira, Franco, la verdad es que para la facultad es una de las colecciones más importantes que hemos recibido. También tenemos colecciones de otros reformistas ilustres como la de Saúl Taborda, pero en cantidad y de la trascendencia de la figura cultural y política de Deodoro Roca es absolutamente inédito. Estamos absolutamente contentos y muy agradecidos a la familia Roca, a Hernán Roca, a Cristina Roca y a Carolina Roca, los hijos de Marcelo, que nos donaron estos libros. Es un conjunto de libros que hemos editado también como inventario, un inventario que está disponible, y en el acta de donación la familia expresamente quería que estos libros fueran de acceso público, que estos libros pudieran tener acceso no solamente de estudiantes y egresados de la UNC o de filosofía, sino de cualquier persona de Córdoba, de todos lados del mundo que quiera ir a visitarlo. Por supuesto son de consulta en sala, pero la idea efectivamente es que sea una herencia viva de todo ese material que ha quedado ahí. Se está terminando de catalogar porque en una gran cantidad de libros, adentro de los libros,
hay papeles de Deodoro Roca, pequeños folletos de la época, folletos desde, por ejemplo, cómo resistir o qué hacer ante una detención arbitraria en los años 30, por ejemplo. O sea que se siguen descubriendo cosas de Deodoro Absolutamente. a partir del libro que leía. Sí, totalmente. Desde eso hasta una nota para la lavandería, un recibo de lavandería, pero también libros con dedicatorias extraordinarias de Ortega y Gasset, de José Ingenieros, de Carlos Astrada. Realmente es un material que hay que explorar con muchísimo detalle, pero efectivamente la idea de la donación de la biblioteca es que permaneciera de acceso universal, digamos, y que pudiéramos tener también a partir de eso quizá un conjunto de investigaciones, de trabajos, de pensamientos sobre lo que leía Deodoro Roca, sobre las cosas en las cuales se había formado, sus intereses estéticos, culturales, históricos, que son realmente altísimos. Y además, al interior de esta biblioteca vos podés ver que hay colecciones, por ejemplo, de autores rusos o de autores franceses, que yo creo que hoy no vas a encontrar una biblioteca privada de Córdoba que tenga tal cantidad de libros. Tener, no sé, 24 o 25 libros de Anatole France o de Tolstoy, muchos en su idioma original, son realmente piezas extraordinarias, ¿no? La verdad que buenísimo que esté primero a disposición del público en general, como así lo quería su familia, y sobre todo que esté en nuestra universidad, ¿no? Tan querida para Deodoro. Te quiero hacer una pregunta también. ¿Cuál es el legado, ¿no? que deja la figura de Deodoro para los estudiantes actuales? Bueno, es muy interesante, Franco, la pregunta, porque un legado siempre es complejo, ¿no? Un legado siempre es problemático, siempre tiene una cierta conflictividad, precisamente porque la herencia de Deodoro Roca, intelectual y cultural y fundamentalmente política, es muy plural. Mira, una de las cosas por las cuales podremos responder esta pregunta que vos haces es que el modo en que se trabajó este inventario de la biblioteca que fue donada generosamente por la familia Roca, la trabajaron un conjunto de estudiantes y de jóvenes egresados de la facultad que vienen de distintas agrupaciones políticas y que entre sí disputan el centro de estudiantes, disputan lugares en el consejo directivo, siempre han tenido peleas entre ellos, pero a los fines de eso fue extraordinario cómo se pudieron poner de acuerdo y cómo estaban absolutamente agradecidos y pensando el trabajo que habían hecho como un trabajo y una experiencia extraordinaria. Claro. Habla un poco de un legado de Deodoro Roca que tiene que ver con una pluralidad de experiencias al interior de las izquierdas y fundamentalmente creo yo que en su propio trabajo político como defensor de presos políticos, lo hemos dicho, pero también como un trabajo vinculado a los sindicatos, a los derechos de los trabajadores, un trabajo pionero en relación a cuestiones de derechos humanos, que también van a las cuestiones de las inmigraciones, de los derechos de las mujeres. También una serie de cuestiones en relación a América Latina y al cuidado de América Latina en relación a los imperialismos, que a mí me parece extraordinario, y fundamentalmente una profunda idea de transformación social. Recordemos que Deodoro Roca en su momento posterior a la reforma universitaria, ya entrado a los 30, era muy autocrítico con lo que había sucedido en la reforma, no en tanto esa reforma hubiera tenido más bien fracasos visibles o no visibles. Todo proceso político tan revolucionario como el de la reforma siempre tiene un legado a completar, pero sobre todo porque él pensaba que una disputa solamente al interior de los claustros era una disputa exactamente incompleta. Entonces había que trascender esa frontera de la universidad, esa isla democrática, al decir de Juan Carlos Portantiero, y efectivamente pensar una transformación social de Córdoba, exactamente, tal cual, y del país y de Córdoba, toda Latinoamérica y del continente, como fue la reforma universitaria, una movida, ¿no? Que se extendió a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Guille, la verdad que nos encantó muchísimo charlar con vos. Este texto que editado ahora está buenísimo y muy importante para poder repensarnos a través de un pensador de principios del siglo XX, volver a pensarnos ahora a principios del siglo XXI, ¿no? Así es. Te agradezco muchísimo haber venido al programa. Gracias a vos, Franco, y a ustedes por la invitación. Por favor. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía queda mucho más Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica. Le llegará, mi boca también.
Seguimos en Curiosos por Naturaleza y nos metemos de lleno en la sección dedicada a UNCiencia, la agencia de noticias científicas de nuestra universidad, y para eso está con nosotros Majo Villalba. Bienvenida. Hola Franco, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno Franco, hoy traje para contarles una investigación. Seguimos celebrando por supuesto los 100 años de la reforma universitaria. Claro que sí. Y vamos a usarlo un poco de excusa para que durante todo el año, por lo menos desde UNCiencia lo vamos a hacer, durante todo el año podamos reflexionar sobre distintos aspectos relacionados con nuestra universidad, y en este caso vamos a hablar de las mujeres y la actualidad en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, hace poquito también en uno de nuestros programas hablábamos acerca de la historia de la participación de la mujer en la universidad, ¿no? Exactamente, estuvimos un poco reflejando cómo llegaron las mujeres a la universidad, su participación en la reforma universitaria que había sido invisibilizada. Esta vez vamos a hablar básicamente de cómo están actualmente, y lo primero que hay que decir es que las mujeres son mayoría en la UNC, en todos los claustros, es decir, docentes, no docentes, egresadas y estudiantes, y en el caso particular de las estudiantes, lo que se ve es que tienen un mejor promedio en cuanto a notas y que se reciben antes, incluso en promedio casi un año antes que los varones. Sin embargo, esta mayoría numérica y esta capacidad intelectual todavía no se traduce, no se ve reflejada en la ocupación de cargos jerárquicos que en su mayoría lo ocupan los hombres. Bien, ¿y estas estadísticas de dónde fueron obtenidas? Bueno, hay muchas estadísticas, sin embargo nosotros desde UNCiencia estuvimos conversando con las autoras de un libro, un texto que fue editado por la editorial de la UNC, que se llama Trabajar en la Universidad, Desigualdades de Género por Transformar. Allí la investigación se basa en estudiar a la universidad no solamente como una entidad educativa, sino también como una entidad laboral, porque también lo es, en donde se juegan las mismas reglas de juego y que en cualquier trabajo, digamos, remunerado. Allí, a partir de investigación de estas estadísticas que te nombraba y de entrevistas con docentes, lo que se puede ver es que hay toda una estructura jerárquica, verticalista, en donde los cargos de responsabilidad, los cargos de gestión, no están siendo ocupados, por lo menos en su mayoría, por las mujeres. Bien, y estas estadísticas de alguna manera reflejan lo que está pasando en otros ámbitos de poder, ¿no? Así es, por eso mismo, la universidad, por eso nos gusta, lo que te decía al principio, ¿no? Reflexionar sobre la universidad, hablar de la universidad, porque no es una entidad que está perfecta, digamos, en todos sus aspectos, y en este aspecto en particular hay estas limitaciones que también están presentes en todos lados. Además de este libro se puede ver, por ejemplo, si uno ve la nómina en la página web, la nómina de autoridades de aquí de la UNC, puede ver que hay un 60% de autoridades hombres, rector, vicerrector, titulares de áreas, secretarios y prosecretarios, es decir, los mayores cargos de gestión, contra un 40% de mujeres, y en lo que es la carrera docente, por ejemplo, también se ve lo mismo. A pesar de que las mujeres son, por un número bastante bajito, pero son más en el aula que los hombres, sin embargo, los cargos más altos son ocupados por varones. ¿Y en los otros claustros universitarios sucede lo mismo? Lamentablemente sucede lo mismo. En el libro está bien analizado sociológicamente las causas, las razones, por supuesto, tiene que ver, está por supuesto con una perspectiva de género, pero por ahora yo, digamos, voy a reflejar un poco los números porque dan que hablar, me parece, son bastante significativos. En los claustros también se refleja lo mismo con los estudiantes, por ejemplo, a pesar de que, como te decía, las estudiantes tienen mayores promedios, egresan más rápido, incluso hacen carreras de posgrado mucho más que los hombres, por eso que también hay más egresadas, hay más graduadas que graduados. Y en el caso de los no docentes también se repite esto. Hay mayoría de mujeres en general en el número total, sin embargo el escalafón más alto, que son, o los escalafones más altos, que son el cargo 1 y el cargo 2, no son ocupados por mujeres. Bien, entonces alguna de las realidades por transformar en nuestra universidad yendo hacia la equidad de género. Por lo menos por revisar, para empezar a revisar, porque son números bastante elocuentes, y a tratar de generar algunos cambios. Para eso hay mucha gente detrás. Las estadísticas hablan por sí solas. Entonces, Majo, buenísima la nota, me encantó. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final del Curiosos por Naturaleza de hoy, ¿no? Llegamos al final, te traigo alguna otra nota científica la semana que viene, el domingo próximo. Claro que sí. Nosotros, síganos en las redes, en Facebook, el Facebook de Curiosos por Naturaleza, ahí pueden poner me gusta y se van a enterar de las notas y demás, así que síganos por las redes. Nosotros les decimos que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a ver el domingo que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas. Ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama, que garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora